Sterling Francisco Santo admite que viola a la niña de 9 años y la tira en el mar en la Isabelita número 2. Esa es la información que te traemos con detalle y todo en este canal. Por eso te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Un hombre identificado como Sterling Francisco Santo admitió haber violado y asesinado a la niña de 9 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el ensanche Isabelita 2, cuyo cadáver se lanzó en el mar Caribe dentro de un saco, señores. Dentro de un saco, un señor mayor de edad, un señor viejo ya, y parece que no tiene hijos, un señor sin familia. Díganme ustedes, vamos a cogerle un ejemplo. Si pudieran tener 2 segundos con este señor, ¿cómo se sentirían ustedes? Vamos a seguir. Arias, el panadero, como es conocido dicho imputado, reveló a las investigaciones de la policía que último y luego lanzó al mar el cuerpo de la pequeña Liz María Sánchez, quien estaba desaparecida desde el pasado domingo tras salir de su vivienda a las 8 de la mañana en el ensanche Isabelita 2 en Santo Domingo Este. Estamos respondiendo a todos los comentarios que ustedes nos dejan. El pare de motor y tire el saco para abajo, respondió el imputado a un oficial de la policía cuando lo estaban interrogando cerca del lugar donde residía la víctima, junto a sus padres, próximo a la autopista de las Américas. La madre de la niña fue identificada como Lizelot García, quien aseguró que el acusado era de confianza de la familia y que, de acuerdo a informes que recibió, este le había prometido a la menor que le regalaría un celular. Para mi entender, también la madre puede ser que será culpable de este caso que estaba. Díganme ustedes qué piensan, si no piensan igual que mí, que la madre también es una persona que es culpable. De acuerdo a las investigaciones, la niña salió el domingo a las 8 de la mañana a buscar el celular en la casa de el panadero, llamado así por ver de pan en el lugar. Un video muestra a la niña cuando ingresaba a la casa del confeso asesino y otro capta cuando este sale en una motocicleta con un saco en la parte trasera. Esa es la información que te traemos para el día de hoy. Es una información, en verdad, mis amigos, una información que es muy triste, muy dolorosa. Una niña de 9 años no sabe nada, una inocente, y un mal parido así le viene a hacer un daño grave. Quisiera yo ver ese tipo en la calle un día. Díganme ustedes, señores, díganme ustedes si ustedes se encontrarían con este tipo. Parece que no tiene familia, no sabe el dolor que se siente. Déjanos tu comentario si también estás en contra de eso. Si te unas a la marcha de no maltrato, de no violación, de no matar a los niños. Los niños se respetan y se cuidan. Te vamos a estar trayendo más informaciones sobre este mismo caso, que están haciendo muchas investigaciones todavía la policía, porque el tal madre de la niña, Liz María, como que está un poco involucrado en este tema. Déjanos tu opinión, tu comentario, y también por favor suscríbete al canal para que recibas más videos.